En el camino vivió toda clase de aventuras, esta suerte de Indiana Jones criollo. Se hospedó en las precarias posadas de la época, se refrescaba con guarapo de papelón y por toda defensa llevaba un garrote al hombro, porque según relata, a pesar de que pasó sustos, todo el mundo respetaba a todo el mundo. Las aventuras durante sus viajes por Venezuela son alucinantes, desde socorrer gente en peligro, conseguirse a un llanero sin vida en su chinchorro, tras varios días colgado allí, luego de padecer un ataque de fiebre palúdica, sentir que una serpiente te cae en la cabeza atravesando un río y hasta guarecerte bajo un frondoso chaparro durante una tempestad, corriendo el riesgo de morir electrocutado por servir estos árboles como pararrayos. Supo lo que era arriar ganado en verano día tras día y padecer insolación por ello. Hasta se encontró una vez trozos de lo que parecía granito, que luego resultaron restos de aerolitos caídos en plena sabana. En medio de calores sofocantes, plaga, tigres que merodeaban asolando los hatos y riesgos de todo tipo. Los caimanes y babas. A veces no ingería sino pan, topochos, casabe y algo de café. En cada pueblo y en cada región dejó su estela. O sea, yo volví con él muchísimos años después de nieta a visitar las zonas todas de Oriente hasta Ciudad Bolívar y en cada pueblo se armaba el gran joropo cuando llegaba mi abuelo. Llegó el Cátire Reverón y aquello era una belleza porque mi abuelo había ayudado a cuanta persona encontró en el camino de su vida, lo ayudó. Mi gran papá tiene un cuento de su responsabilidad de trabajo, que es un cuento bellísimo, que para nosotros siempre ha sido algo bien, como vamos a decir, nos recordamos siempre de esa anécdota de mi gran papá. Entonces él, le mandaron, como estaba recién llegado, y él era casi como un office boy, era el que hacía todo tipo de encomiendas, le dan una carta que tenía que entregar en el puerto de La Guaira. El barco salía y tenía que entregar la carta. Entonces él, por distraerse, que le encantaba conversar, estaba oyendo todo un cuento, porque en aquella época no había pantallas, ni había iPad, ni había nada, y oyendo el cuento se distrae y pierde el tren. Al perder el tren y que ve que se pasa la hora, mi gran papá se le ocurre irse por lo que llaman el camino de los españoles, por la subida del Ávila hasta llegar hasta el puerto de La Guaira, y eso fue lo que hizo. Subió, bajó, llegó hasta el puerto de La Guaira, entregó su carta, regresó y a las 7:30 de la mañana en punto estaba otra vez en su trabajo. Entonces eso, o sea, el jefe que estaba ahí, que sabía lo que le habían contado, que había hecho mi gran papá, bueno, le echó un bollo y le regañó, pero a la vez lo felicitó y lo mandó para su casa a descansar. Le fascinaba unir a la familia. Y había una pareja de apellido Geni, que no tuvo hijos, tenía una gran extensión de tierra en Macuto. Y le dejó de herencia a mi tío Carlos Enrique una extensión también enorme, una extensión para los curas y una extensión para él. Y él lo que hizo fue que mi papá, por cierto, Francisco Escagnone, que lo admiraba mucho, participó en eso de sembrar toda esa extensión de tierra con todos los árboles frutales que tú te puedes imaginar. No hay uno que no había ahí. Y como él era pasión con los mangos, tú no te imaginas el sembradío de mangos que había ahí. El trabajo funcionó y poco a poco tuvo sus atos en el llano. Se llegaba a ellos por carretera a través del estero de Camaguán o cruzando los ríos en chalanas. Esos lugares fueron escenario de muchos ratos gratos y hermosos en familia, donde Reverón enseñaba a los nietos cada detalle de las frutas tropicales y los formó en el aprecio, admiración y respeto por la naturaleza. Compartía sus anécdotas y les daba ejemplo en la consideración por las personas que con él trabajaban, muchos de los cuales lo acompañaron hasta el final de sus días. Tuvo también ocasión de llevarlos a viajar y mostrarles el mundo. Lo conocí bastante. Él era muy amigo, por supuesto, de mi padre, diferencia de edad enorme, ¿no? Y toda nuestra familia fue muy amiga, fue muy unida con todos los Reverón, siempre, con sus hijos. Carola, que fue gran amazona y creo que es la única mujer que ha ganado un torneo en la ciudad de Nueva York, en el Madison Square Garden, con su caballo llamado Mi Tipo, fue muy conocida en el ámbito hípico de Venezuela. Irene, Eglantina y Rodolfo. Vivía mucho de su ser, o sea, a mí me gustaba mucho sembrar mata, la naturaleza, y a pescar, que lo acompañaba a su becerro,
era a criar su finquita que tenía en La Guaira. Bueno, y así con él siempre estuve al lado de él hasta que llegué a los 16 años, que ahí me separé un poco de él. Pero después volví otra vez a estar con mi abuelo invitándolo porque él vivía cerquita de mi casa. Y bueno, y él prácticamente él me crió porque mi papá y mi mamá a veces viajaban y me dejaban en la casa de él que vivía de Pilita Mamey. Ellos tenían una casa en una urbanización, se llamaba Puerto Viejo. Eso quedaba entre Castelamar y Playa Grande. Y mi padre tenía una casa y él estaba casi enfrente, por una calle bajando. Y él iba mucho. Un día, mi papá me llevó a su casa, cruzó la calle, pues. Y nos fuimos, ¿qué año? No sé, yo tendría 7 años, 6 años. Para mí fue una novedad montarme en un jeep de la Segunda Guerra Mundial, íbamos descapotable y manejando el señor Reverón, papá al lado y Pedro Vallenilla, León y yo, un primo hermano mío y yo atrás. Y hoy en día me doy cuenta de dónde fuimos, a Arrecifes, una carretera de tierra. Él manejando para mí era todo una cosa como si fuera descubriendo América. Como él mismo confesó, pasó en su vida muchas amarguras y no pocas decepciones, pero agradecía a Dios por su carácter, que se ha impuesto a todo y me ha hecho muy feliz. Él, que trabajaba con los Blom y eran alemanes y estaban en la lista negra y pasando muchísimas dificultades, lo llama el presidente Medina, era su amigo personal, y lo llama y le dice: Reverón, los alemanes van a perder la guerra y tú te las vas a ver muy mal porque tú estás trabajando con una firma alemana. Deja esa firma que yo te ofrezco un cargo de ministro o en el Banco Central, porque tú me vas a ser muy útil. Y el papá le dijo: no me siento competente, presidente Medina, lo quiero y lo aprecio muchísimo y este ofrecimiento es algo maravilloso, pero yo con ese barco me hice y con ese barco me hundo. O sea, una fidelidad. Él lo destacaba en esas cualidades, la honestidad. En la Segunda Guerra Mundial hubo que votar a muchos alemanes, inclusive había uno que era bastante judío, que había huido de Alemania, de los nazis, y se empleó aquí en la compañía y hubo que votarlo porque era alemán. La injusticia de la vida, ¿no? Entonces, bueno, la compañía sufrió bastante, se redujo mucho. Y el señor Reverón fue uno de los 4 socios que salvó la compañía a través de la guerra, hasta finales de la guerra, y después empezó de nuevo, como se ve sobre el Blom y compañía, en el año 45. Y quedó realmente ya mayor como director de la holding y se convirtió en uno de los íconos de nuestra organización. Su capacidad de trabajo, tenacidad y su buena fama de hombre correcto lo precedían. En más de una ocasión lo demostró transportando valores que llegaron intactos a su destino. Llanero Viejo, decía, es honrado, aunque de natural desconfiado, pero siempre hospitalario.